Las Biblias en Hebreos capítulo 2. Venimos hoy a tratar de concluir esta miniserie sobre la encarnación. Y hemos visto lo siguiente, vamos a recordar dónde hemos estado y avanzar y concluir con algunas ideas importantes en este pasaje. Hemos visto en los versículos 5 al 8 de Hebreos capítulo 2 que el Señor tiene un plan, y el plan es de a través del hombre sujetar el mundo venidero a su reino, a su gloria. Mira lo que dice, ¿verdad? Los versículos 5 al 8 brevemente. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Los ángeles no es el escenario principal de la obra redentora y consumadora de Dios. Pero, ¿quién es? ¿Quién es el escenario principal? ¿Quiénes son aquellos a través del cual Dios va a estar llevando a cabo su plan y propósito? Dice, citando ahora el Salmo 8. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Aquí vemos expresado el plan y la intención de Dios en el Salmo de sujetar todas las cosas bajo los pies del hombre, y que el hombre pueda entonces reflejar, mostrar el señorío de Cristo, la gloria de Dios, el reino de Dios al mundo venidero, es decir, al mundo final consumado, que la palabra de Dios dice que Dios llenará con su gloria. Sin embargo, hemos visto en estos últimos domingos que hay un problema, porque no vemos al mundo sujetado a los pies del hombre. Y esto es a veces lo que causa dificultad a los creyentes, sobre todo a los nuevos o los que no han madurado en la fe y no entienden a cabalidad o con finalidad el plan de Dios. Vemos estas grandes promesas que Dios nos ha hecho y vemos este plan glorioso de Dios de sujetar a todo el universo debajo de nuestros pies. Y sin embargo, cuando vemos los quebrantos, los dolores, las enfermedades, los problemas, los sufrimientos, decimos, Dios ha fallado. No está sucediendo. El plan de Dios no es verdad. Y comenzamos a dudar y a pensar de esta manera. Pero lo que nos da el pasaje es la respuesta a cómo Dios está obrando para cumplir este propósito, para cumplir esta promesa de Dios. Y es, como seguimos en el versículo 8 hacia el final, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. La palabra de Dios es clara en decirnos, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. En otras palabras, no vemos este plan consumado finalmente. Y eso lo debemos recordar. Cuando nosotros suframos, cuando nosotros enfrentemos pruebas, calamidades, dificultades, quebrantos, dolores, sufrimiento, tenemos que entender la palabra de Dios y decir, Dios tiene un plan que es finalmente sujetar todas las cosas al hombre, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todavía no. Debemos recordar eso. ¿Y cuál es la respuesta que nos da Dios? Está en el próximo versículo. Subrayen este versículo. Acuérdense de él. No se les olviden.
No vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Vemos a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y hemos dicho que aunque ahora las cosas no están sujetadas, no han sido renovadas, no han sido consumadas en sujeción a Dios, como es su propósito final, vemos a Jesús. Eso fue lo que cantamos al principio del servicio, ¿verdad? Vemos a Jesús sujetado al Padre. Vemos a Jesús rendido de todo corazón a la voluntad de Dios. Vemos a Jesús cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Y vemos a Jesús enfrentando a nuestros enemigos y venciendo a nuestro favor. Por lo tanto, decíamos que nuestra fe es la fe del mediador. Es la fe de poner los ojos en Jesús. Y ahora, donde vivimos en el todavía no, en otras palabras, vivimos en la espera de la consumación de todas las cosas. Pero el plan de Dios involucra esta fase donde todavía no están sujetadas todas las cosas, pero ya Cristo ha sido sujetado a Dios y a su propósito y a la victoria del reino a nuestro favor. Hermanos, esto es lo que sostiene al creyente en la prueba. Es lo que sostiene al creyente en el peregrinaje. Es la fe en el mediador, la fe en aquel que es nuestro representante, la fe en aquel que ha vencido a nuestro favor. La fe, como va a llamar este pasaje, en aquel que es el capitán de nuestra salvación. La palabra en el griego lleva esa connotación, el capitán, el líder, el que va delante. Aquí dice en el versículo 10, el autor de nuestra salvación. Y si vamos allá a Hebreos capítulo 12, se nos dice también, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Y Hebreos es un llamado a considerar a Jesús. Es un mandamiento que yo le llamo el mandamiento peculiar. Que el creyente, el cristiano es alguien, aunque tenemos muchos mandamientos, pero hay un mandato, hay un mandamiento, hay un llamado peculiar que es el que nos sostiene. Es a través del cual Dios nos salva, nos ayuda a perseverar, nos sostiene y nos lleva al final para poder recibir la herencia de la consumación de nuestra salvación. Y es el llamado a poner nuestros ojos en Jesús. Es el llamado a ver a Jesús, el Hijo de Dios a nuestro favor. El Hijo de Dios rendido, el Hijo de Dios entregado. Hacer la voluntad de Dios, el Hijo de Dios en carne, cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que ha hecho este Hijo? Nos lleva a al segundo punto. Que aunque en el estado final no habrá más sufrimiento, el Hijo de Dios a nuestro favor, nuestro mediador, entra en nuestro sufrimiento, entra en el sufrimiento mayor de nuestras vidas. Vamos a ver cuál es. Y participa en él para que nosotros podamos participar en su vida. La encarnación se trata de eso. El Hijo de Dios eterno toma carne, participa en nuestro sufrir, en nuestra condición, en nuestra necesidad,
para que nosotros participemos en su provisión, en su vida, en su abundancia. Lo dice el versículo 9 y 10, que vemos a Jesús. Vemos a Jesús haciendo ¿qué? Coronado de gloria y de honra. El Señor consumado. Vemos a Jesús, el autor, el capitán, el líder, el que ya llegó. Es lo que quiere decir el capitán. Es el que va delante. Es el que abre el camino. Es el que hace posible. Es el autor y es el consumador. La fe cristiana es aquella que ve a Jesús llegando primero por nosotros. Y eso nos trae esperanza para nosotros caminar nuestro camino en esta vida. Que es un camino donde vamos a experimentar el todavía no. El todavía no de los quebrantos, de los dolores, de las pruebas. Jesucristo mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, sufrimiento, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Se fijan? En otras palabras, yo he llegado, yo soy el autor, yo soy el capitán, yo soy el que consumo esta obra, yo soy el que traigo este mundo a la sujeción a Dios. Cristo en carne. Y aquí vemos, hermanos, también un secreto de la interpretación bíblica. El Salmo 8 que citamos, que es el hombre para que tengas de él memoria, ¿verdad? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, todo lo pusiste bajo sus pies. Bueno, ¿se trata del hombre o de quién se trata? ¿Se trata de nosotros o se trata de Cristo? Y en la interpretación bíblica del Antiguo Testamento, hermanos, lo que tenemos que hacer siempre es, antes de que se trate de nosotros, o mejor dicho, para que se trate de nosotros, tiene que tratarse primero ¿de quién? De Cristo Jesús. En otras palabras, la aplicación de la palabra de Dios para que pueda llegar a nosotros no puede ser directa. Tiene que ser a través del mediador. En otras palabras, la tarea interpretativa de la Biblia nos tiene que estar revelando, nos tiene que estar apuntando, nos tiene que estar llevando primero a Cristo y de Cristo a nosotros. Por eso decíamos la semana pasada que se trata de Cristo, pero se trata de Cristo para nosotros. Y lo vemos en el libro de Hebreos. Los hebreos eran una comunidad cristiana hebrea, ¿verdad? En una gran parte, donde estaban tentados a no moverse a Cristo, a no ver la superioridad de Cristo, a no ver la preeminencia de Cristo, a no ver la suficiencia de Cristo. ¿Y por qué estaban tentados a esto? Porque estaban sufriendo. En otras palabras, en los quebrantos, en los sufrimientos que se avalanchaba sobre la iglesia cristiana, aquella comunidad de creyentes hebreos o judíos estaban tentados a retroceder bajo la sombrilla judía de seguridad, de identidad. Porque aparentemente bajo Cristo estamos sufriendo más. Es como que abandonamos y estamos saliendo de una ciudad conocida. Estamos saliendo del campamento. Hebreos no va a decir eso al final. Salid del campamento. Salid, ¿verdad? En otras palabras, abandonad aquello donde ustedes encontraban vuestra seguridad, vuestra confianza. En este caso era la identidad judía. En este caso era los elementos rudimentarios de la comunidad hebrea, antiguo testamentaria del antiguo pacto, y salir adelante, afuera del campamento. No tenemos aquí una ciudad permanente. Pero ¿quién está fuera del campamento? ¿Quién fue llevado afuera del campamento? Y nos lleva a esta ciudad eterna que no es la ciudad de la Jerusalén terrenal, que no es la ciudad de nuestra carne, que no es la ciudad de este mundo. ¿Quién salió? Cristo Jesús.
¿Se fijan, hermanos? El sermón de Hebreos totalmente está dedicado a que la comunidad de los hebreos pusiera sus ojos y su confianza en Cristo Jesús. Porque Él, como nuestro capitán, hace algo que es necesario para nosotros. Y el versículo 10 nos dice algo muy interesante, con lo cual he estado reflexionando, pensando, ¿verdad? Tratando de, como decimos nosotros los cubanos, de meterle el coco. ¿Verdad? Versículo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La pregunta mía era, ¿por qué convenía a aquel? ¿Quién es aquel por cuya causa son todas las cosas y por quienes todas las cosas subsisten? Dios, Cristo, ¿verdad? ¿Por qué le convenía a Dios el hacer esto y el traernos a nosotros a la consumación final a través de su sufrimiento, a través de sufrimientos? ¿Por qué? A veces nosotros, por lo menos yo soy dado a sobrepensar las cosas, ¿verdad? Sobreanalizar las cosas buscando la respuesta. Y la respuesta a veces es muy sencilla y está delante de nuestros ojos. Y el Señor me trajo a la mente mientras meditaba en este pasaje un poquito más adelante. Nos va a decir la palabra que en Hebreos que el mayor siempre provee para el menor. Cuando está hablando de Melquisedec, cuando está hablando del sumo sacerdote eterno y nos está hablando, ¿verdad?, de Abraham, nos dice que el mayor siempre provee para el menor. Y el punto de la carta de los hebreos o del sermón a los hebreos es la superioridad de Cristo. Cristo es el mayor. Cristo es Dios con nosotros. Y conviene siempre al mayor. En otras palabras, cuando dice conviene, es lo que quiere decir es apropiado, es lo correcto, es lo justo. ¿Qué cosa es lo apropiado, lo correcto y lo justo? Que el mayor siempre provea para el menor. ¿Sí o no? ¿Y quién es el más grande, hermanos? Dios lo es. Es apropiado, es justo, es correcto que Dios, en su condición de Dios, de creador, de redentor, de exaltado, de aquel que es suficiente en sí mismo, de aquel que tiene todas las cosas, provea para su criatura. En otras palabras, hermano, cuando el Dios eterno, que es el mayor bien, el ser por encima de todo ser, que define, que va más allá aún de nuestras definiciones de lo que es ser, porque dice la palabra que Él es existencia, Él es suficiente en sí mismo, es eterno, es infinito, tiene toda bendición. Toda felicidad, toda vida consiste en Él. Cuando este Dios crea, por virtud de Él ser el mayor, queda entonces allí comprometido con su creación. El Señor no necesita, no está obligado a crear. Pero cuando crea, por virtud de Él ser el mayor, queda ahora obligado en su promesa, en su pacto, en su obra de hacerle bien a su creación por virtud de su carácter, por virtud de quién es Él y por virtud de su pacto. Es correcto, es apropiado que el mayor provee para el menor. Y por eso es que la creación depende de la provisión del Creador.
Esta es la obra de Dios en creación. Pero ahora el punto de lo que viene diciendo Hebreos, que es nuestra redención, cuando Dios decide, concibe el plan de redimir, de salvar, el Señor, siendo el mayor, se compromete, jura, se obliga a sí mismo por carácter, por naturaleza y por pacto a hacerle bien a sus redimidos. Por lo tanto, hermanos, es correcto, es necesario, es justo, es lo que es apropiado, que el mayor provea para el menor. En este caso, que Dios en Cristo provea para su pueblo. Es el caso del mayor hacia el menor. Es lo que debía haber hecho, hermanos, el primer Adán. ¿Recuerdan? Que fue puesto en esa posición privilegiada, exaltada, de cabeza, de representante, el mayor proveyendo para su posteridad, para aquellos que estaban relacionados a él cabeza y los otros sometidos a su cabeza, a su posición. Es lo que debía haber hecho Israel también, como el hermano mayor de la humanidad con los privilegios. En otras palabras, hermano, cada vez que Dios pone a alguien, crea a alguien, suple a alguien en una posición de ser mayor, de excelencia, es para beneficio y para uso a favor del menor. Esto ha sido lo que aún el mundo ha utilizado para hablar de liderazgo. Le llaman liderazgo de siervo o de servicio. Es lo que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. Cuando los discípulos se fajaban, ¿recuerdan? Para ver quién iba a ser el mayor. Quién iba a ocupar las posiciones mayores en el reino. Y el Señor Jesús no le dice, no, en el reino no hay mayor o menor. No, no les dice eso. No les dice, en el reino no hay posiciones o excelencia. No les dice eso. Pero les da el secreto de qué consiste la excelencia, el mayor en el reino. Y él dice, yo no vine para ser servido, sino vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Hermanos, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿Qué está diciendo aquí el pasaje? Convenía aquel que es el mayor. En otras palabras, no puede ser de otra manera. El menor siempre depende del mayor. Y yo pensaba y trataba de pensar en una ilustración al respecto, y lo veía en el caso de un padre y un hijo. En otras palabras, puede un niño recién nacido, puede un niño infante, puede un niño pequeño, puede un adolescente proveer para el padre? No. No está en condición de hacerlo físicamente, mentalmente, intelectualmente, espiritualmente. En otras palabras, debemos decir, utilizando la ilustración, conviene siempre al padre. En otras palabras, es apropiado, es correcto siempre que el padre provea para sus hijos. El mayor provee para sus hijos. El mayor sirve al menor. Hermanos, esa es la grandeza de nuestra Dios, de nuestra fe cristiana y la cosmovisión de un mundo que es el mundo que se nos revela en la palabra de Dios. Que tenemos a un Dios que no es un Dios lleno de pasiones personales, no es un Dios indiferente, no es un Dios desconectado de su creación. Todas estas son concepciones de muchas religiones y filosofías. Sino tenemos un Dios que es el mayor, que es el todo suficiente, que es el gran yo soy. Y sin embargo reconoce la palabra, que es el hombre, que es el menor, para que tengas de él memoria. Que nuestro Dios tiene memoria de nosotros.
piensa en nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla saber que Dios piensa en nosotros! Eso es lo que dice literalmente. Que es el hombre para que te acuerdes de él. Que Dios se acuerda de nosotros. O el Hijo del Hombre para que le visites. Y ahora lo lleva a un paso extra. ¿Cuál es el paso extra? Es que no solo el Señor nos ha pensado, sino que el Señor nos ha visitado. Y nos ha visitado en nuestra mayor necesidad y condición. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? La mayor causa de sufrimiento. ¿Cuál es nuestra condición? Que somos hijos de la muerte. Que morimos. Por causa del pecado entró la muerte en el mundo. Que nuestros pecados nos han llevado a la muerte. Al declive físico, dice el Salmo 90. Todos los días declinamos por causa de tu ira. Nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. La separación de Dios es la muerte. La muerte espiritual. Y por causa de esa muerte espiritual, que es la separación de Dios, nosotros que no tenemos vida en nosotros mismos, declinamos. Así como nos corrompemos espiritualmente, el proceso que le acompaña, a veces no vemos la corrupción espiritual. El hombre quizás no la entiende, no la discierne. Pero hermanos, la corrupción física, el declive físico, es el proceso paralelo a la corrupción y al declive espiritual. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Una vez más, el Salmo 90 nos recuerda que declinamos. Nuestros días declinan por causa de tu ira. En otras palabras, conectan el declive físico al declive espiritual de habernos rebelado en contra de la justicia de Dios, de su plan, de su voluntad y de sus propósitos. Y el Señor nos hace saber que declinan nuestros días físicamente y morimos porque hemos declinado, nos hemos apartado, nos hemos desconectado de la vida que es Dios, de nuestra comunión con Él, de nuestra relación con Él. Aquí es donde está la maravilla de nuestra fe, hermanos, y de qué se trata la encarnación. Que el Señor participa en nuestra necesidad para que nosotros podamos participar en su provisión. ¿Y cuál es nuestra necesidad? El ser librados de la muerte, el ser librados del pecado, el ser librados de la condenación. Una vez más, de una manera tan sencilla, pero tan profunda, nos causa que el coco a veces, ¿verdad?, piense en esto. Porque convenía que Él, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, el final de nuestras vidas, la consumación que esperamos es venir a la gloria final. ¿La gloria de qué? La gloria de incorrupción y de inmortalidad. ¿Te fijas cómo están conectadas? Porque esto corruptible no puede heredar el reino de Dios y la inmortalidad. La corrupción tiene que ver con el pecado. El Señor entonces nos va a llevar a la gloria, a la incorrupción, va a quitar el pecado de nosotros, va a vencer al pecado y nos va a llevar a la vida eterna, inmortal, con Él. Pero para hacerlo el Señor lidia, trata con nuestros enemigos, entra en nuestra condición. Y esto también lo identificamos con un buen padre, ¿sí o no? ¿Qué buen padre no hay que no quiera conocer la condición de su hijo? ¿Sí o no? Debemos conocer qué está pasando en las vidas de nuestros hijos.
Y no nos contentamos simplemente con esto. ¿Qué queremos hacer? Entrar en las circunstancias. Queremos venir a rescatar. Queremos venir a proveer. ¿Qué? Nuestra sabiduría, nuestra ayuda, nuestros recursos, nuestra fuerza. ¿Qué no haríamos por un hijo en necesidad? Un padre que tenga el corazón en su pecho. Y la Biblia dice que nosotros siendo malos, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nos hará nuestro Padre Celestial? Una vez más, la respuesta a este versículo: convenía a Dios, que es el mayor, entrar en nuestros sufrimientos, en el sufrimiento del menor, por nosotros. Es lo que es correcto, es lo que es justo, es lo que es entendible, es lo que hace un padre a favor de sus hijos, es lo que hace el mayor a favor del menor, es lo que hace el amor. Y el amor de Dios ha venido a sufrir. Esto es así, es el punto 2 para aquellos que siguen la guía, ¿verdad? Que aunque en el estado final ya no habrá sufrimiento, nuestro mediador entra en nuestros sufrimientos para vencerlos. Él entra en nuestros sufrimientos para vencerlos. Dios participa en el sufrimiento de nuestra muerte para que nosotros podamos participar en el deleite de su vida. Eso se trata la encarnación, hermanos. El Señor entra en el sufrimiento de nuestro mayor enemigo, que es la muerte. Nosotros podemos sufrir muchas cosas, hermanos, ¿verdad? Y las sufrimos. Pero aquello que nos enerva, aquello que nos paraliza, aquello que nos llena de pavor es la muerte. Es la muerte, es la separación. Es ese paso a la eternidad. Y la muerte, hermanos, como hemos ya mencionado, primero es la separación de Dios. Esa separación de Dios nos separa los unos de los otros, como vamos a ver ahora en un momento en el próximo punto. Pero el Señor Jesús entra en esa muerte, entra en esa separación. Allí en la cruz experimenta las agonías de la separación del Padre a nuestro favor. Siendo puesto en nuestra condición, siendo puesto allí en la cruz como nuestra condena, como nuestra maldición. El Señor convenía aquel que es el mayor. Convenía aquel que ama, convenía aquel que por redención está comprometido con esta causa, el entrar en nuestra condición y sufrir con nosotros. El Señor Jesús sufre con nosotros. Esa es una maravilla de nuestra fe. El que sufre es aquel que ama, el que sufre es aquel que se identifica. El que sufre es aquel que siente. Hermanos, en Cristo Jesús el milagro de la encarnación es que nuestro Dios sufre con nosotros porque se identifica, porque siente, porque es movido a compasión. La maravilla es que no solo sufre con nosotros, sino sufre también de nosotros. Es lo que va a decir después en Hebreos capítulo 12. Dice, poned vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Dice, aquel que sufrió tal hostilidad de pecadores contra él. El Señor Jesús no solo entró a sufrir con nosotros, sino entró a sufrir de nosotros. Seguía yo pensando en la analogía y la ilustración de un padre y un hijo. ¿Qué sufrimiento no entraríamos con nuestros hijos? Pero aún más,
¿Qué sufrimiento no soportaríamos de nuestros hijos? Y nosotros somos malos. Imagínense, nuestro Padre Celestial vino a sufrir de nosotros. Y finalmente, Él, porque es a la misma vez Dios y hombre humanado, Dios humanado, Dios encarnado, el Señor Jesús puede tomar y llevar el sufrimiento con un valor infinito y eterno delante del Padre, absorberlo y vencerlo. Y por eso es que muere, es enterrado, es sepultado, pero la muerte no puede agarrarlo, la muerte no puede aguantarlo. Y resucita y asciende y es coronado de gloria y de honra, allí consumando nuestra salvación, perfeccionando este camino a la gloria, habiendo sufrido la muerte, el mayor sufrimiento, el mayor de nuestros enemigos, haberla enfrentado y haberla vencido. Y hermanos, el otro punto que queremos ver a través de este sufrimiento de Jesús es que aunque ahora nosotros finalmente recibiremos muchos dones, muchos bienes en el estado final de consumación, ahora debemos ver a Jesús como el mayor de estos bienes. En otras palabras, somos dejados aquí en este peregrinaje de fe para poder atesorar, aquilatar en medio de las pruebas el mayor bien, que es Jesús por nosotros, con nosotros y para nosotros. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué todavía en este peregrinaje? Para que aquilatemos, para que atesoremos, para que valoremos aún más, para que aprendamos a mirar a Jesús, a valorarle, a amarle y a depender de Él. Decíamos que esto es una respuesta al problema del mal, ¿verdad? Que es la formación de un alma. ¿Cuál es la formación de un alma a la eternidad? El aprender a mirar a Jesús. Estamos creciendo en esa escuela de mirar a Jesús. Nuestra alma está siendo formada, moldeada, porque a medida que pasan los años, aprendemos a mirar más a Jesús, que quiere decir a depender más de Él, a atesorarlo más a Él, a valorarlo más a Él, a ver que sin Él yo no tuviera esperanza, que Él es el único que ha podido vencer a nuestros enemigos, que en Él entonces solamente me glorío, espero, aguardo y me deleito. En este pasaje continúa, hermanos, ya por falta de tiempo, no quiero detenerlos mucho, pero el Señor menciona varios salmos. El Salmo 18, el Salmo 40, menciona al profeta Isaías. Y lo menciona, hermanos, en términos de la misión de Dios para su hombre. La misión de Dios para la cabeza de la humanidad. La misión de aquel para aquel al cual va a quedar sujetado todo. ¿Y cuál era esa misión? Era anunciar a sus hermanos el nombre de Dios. Anunciaré, versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Es lo que debía haber hecho el primer Adán como el profeta de Dios. Debería haber hablado la palabra de Dios. Debería haber anunciado a su esposa y a la posteridad, habiendo pasado aquella probatoria de justicia. Debiera haber anunciado, debiera haber hablado, debiera haber alabado. Es lo que el hermano mayor debería haber hecho. ¿Recuerdan? Tenemos la palabra que Cristo le cuenta a sus hermanos los judíos.
Y es una palabra que tenía que taladrarles. Es la palabra del hijo pródigo. Algunos han dicho, no es la palabra del hijo, es la palabra del padre. Y otros aún han dicho, no, es la palabra del hermano, es la palabra del hermano mayor. Todas estas enseñanzas contenidas en que nosotros nos hemos perdido. Pero el Padre, el mayor, nos ha buscado. El Padre, el mayor, ha provisto. ¿Y cómo es que ha provisto el Padre? Hace un reclamo al hermano mayor. Tú deberías alegrarte, tú deberías, ¿verdad?, hacer fiesta, tú deberías estar contento. Y aún más en otras de sus palabras y en las enseñanzas de Cristo a Israel. Ustedes deberían haber buscado al hermano perdido, a la oveja perdida. Debían haber sentido compasión por el resto de las ovejas, por el resto de la humanidad, pero no lo hicieron. ¿Y quién es ese hermano mayor que nos visita, que se acuerda de nosotros en nuestra miseria, que sufre con nosotros, que sufre de nosotros, que sufre a nuestro favor para redimirnos? Si no es Cristo Jesús, cumpliendo una vez más las palabras del Antiguo Testamento, de las Sagradas Escrituras y de los profetas. Él viene anunciando, ¿recuerdan? Viene proclamando el nombre de Dios Salvador. Viene proclamando buenas nuevas a los cautivos, predicando el año agradable del Señor, amando a los más pequeños, a los más necesitados, a los más pecadores, amando al mundo. Nuestro hermano mayor, Él cumple este rol de sacerdote, de profeta, de rey. Y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Él es capaz entonces de socorrer a la posteridad en la manera en que el primer Adán no pudo hacerlo a favor de su posteridad, en la manera en que Israel no pudo hacerlo, en la manera en que nosotros a veces fallamos y tampoco podemos, pero nuestro hermano mayor, aquel que se ha identificado con nosotros en la humanidad, en nuestro sufrir, en nuestra necesidad mayor, sí lo hace. Allá en Isaías 53, que he citado aquí, dice: y verá, cuando haya puesto su vida en expiación, verá linaje y se alegrará. Verá descendencia. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Hermanos, esta es lo que Dios está haciendo ahora. Vemos a Jesús, y no solo vemos a Jesús, vemos también a su linaje. Cuando ustedes miran alrededor, el problema es que tenemos que verlo todo a través de los ojos de Jesús. Vemos el linaje de Jesús. Cuando vemos al pueblo de Dios, vemos el éxito del sufrimiento de su alma. No vemos que todas las cosas estén sometidas ahora, pero vemos a Jesús y vemos su linaje y vemos su obra concluida en éxito, produciendo el fruto de Dios, aunque ahora nosotros tengamos que sufrir también. Nos lleva al final punto. Aunque todos los enemigos serán finalmente juzgados al final, todos los enemigos serán traídos bajo el estrado de sus pies, serán todos subyugados. Aunque ahora no los veamos todos subyugados, aunque Él ya ha vencido. Pero ahora nosotros debemos contender a través de la fe en la victoria de Cristo en contra de los enemigos. Ahora luchamos por fe. ¿Qué quiere decir luchar por fe? Luchar viendo que las cosas todavía no están sujetadas, pero vemos a Jesús. Eso es el vivir por fe, hermanos. Vemos quebranto, experimentamos dolores, aflicciones, pérdidas, oposiciones, sufrimientos. Pero vemos a Jesús, vemos su linaje. Vemos la obra de Dios consumada en Él. Y ahora, hermanos, hay algo que Dios hace para empoderarnos a nosotros a seguir en esta carrera.
y es algo aquí muy significativo, es el punto final, presten atención. Dice versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el orgullo, dice por el orgullo, qué interesante. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora nosotros tenemos una carrera que caminar, que cumplir, que llegar al final, como vimos al principio del culto en las palabras de Pablo. ¿Y qué es lo que de qué manera Dios nos socorre en esta carrera que es muy vital y necesario? Ciertamente nosotros decimos el primer Adán por orgullo pecó y es correcto. Podemos decir el primer Adán por no creer la palabra de Dios, ¿verdad? Pecó y es correcto. Pero aquí este pasaje nos dice que Satanás tiene a la humanidad cautiva por el temor. En este caso específicamente el temor a la muerte. Pero el temor de una manera genérica, podemos decir, está enraizada en lo profundo de nuestra alma. Y es lo que le vendió Satanás a Adán y a Eva. Piensen por un momento. Cuando Satanás le dijo, con que ustedes creen que Dios tiene los mejores intereses de ustedes. No, Él lo que está es escondiéndole algo. Él sabe que el día que ustedes coman, van a ser como Dios. Él no quiere que ustedes hagan eso. Hermanos, inmediatamente sí vino la incredulidad. Vino el día que coman serán como dioses. Hay orgullo. Pero ¿qué hay en lo profundo del alma de alguien cuando le entra la sospecha y la duda acerca de Dios? ¿Qué hay? Temor, el miedo, temor. Y Adán lo expresa. Cuando escuché que estabas presente en el huerto, no dice tuve orgullo, tuve incredulidad. ¿Qué es lo que dice? Tuve miedo y me escondí. Tuve temor y me escondí. Hermanos, una de las cosas que hace Satanás para mantener aún a un pueblo esclavizado, aún a una iglesia en problema, dividida, a hermanos en conflicto. Hermanos, ¿qué es lo que trae? ¿Qué es lo que anida? ¿Qué es lo que logra establecer en nuestros corazones? El temor, la sospecha. El diablo va a tomar las mejores cosas y va a anidar en nuestros corazones el temor, la sospecha, para podernos separarnos de Dios, de las buenas dádivas de Dios y de los propósitos y de los caminos del Señor. Cuando Satanás, muchas veces a través de los traumas, los problemas de la vida, los sufrimientos de la vida, anida en tu corazón la sospecha de que Dios no es bueno. Colma tu corazón de temor. Y ese corazón colmado por el temor, la sospecha, la idea de que Dios no es bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a enquistar en sí mismo. Va a tratar de buscar su propia salida, su propia preservación, su propia provisión, su propio camino, su propio sentido en la vida. Es lo que trató de hacer el primer Adán, movido por el temor. Si Dios no tiene un camino, como pensaba yo, a la gloria, a la inmortalidad, al bienestar, y Dios está en contra mía, Dios, tengo sospecha de su bondad. Ahora por temor Adán actuó a favor de él mismo. ¿Se fijan?
y esto los separó de Dios. La sutileza de la serpiente que va entrando en el corazón poco a poco, hermanos. Y entra de una manera que nosotros, porque quizás esperamos a ver esto o aquello, un daño muy grande, una cosa, pero poco a poco la sutileza va a decir Hebreos que la raíz de amargura poco a poco puede hacer que nosotros caigamos de nuestra firmeza, de nuestra fortaleza y de la gracia de Dios. Por supuesto, si Dios nos dejara. El temor, la sospecha al hermano, la sospecha a alguien, el temor en la relación. No, esta persona no tiene mis intereses en su corazón. Esta persona no está a mi favor, está en contra mía. Esta persona no es buena. Y aunque ciertamente esto puede ser una realidad en nuestra vida, y en la iglesia nos dañamos, nos herimos, ¿verdad? Alguien me decía, pastor, hay alguien ahí que no me está tratando bien. No quiero ir aquí o allá porque me voy a encontrar con esa persona. Sí, hermano, no estás solo. No estás solo. Cuando yo venía manejando en esta mañana a la iglesia, ciertamente hay una mezcla extraña en mi corazón. Por un lado hay un deseo de venir a adorar, a entregarme, a abrir mi corazón, a ser quien soy yo, a buscar de Dios, a hablar, a conectarme, a jugar, a hablar, a amar, a fallar, a levantarnos. Pero también hay un temor al que dirán, al quién se va a voltear contra mí. ¿A quién quiere dañarme? ¿A quién no tiene mi bienestar en su corazón? Pregunta, ¿estoy yo solo en esto? ¿En este sentir? ¿O no nos pasa a todos? Pues hermanos, ese es la raíz de esto. ¿Es el qué? El temor. El temor. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Nos ha librado y constantemente está aliviando, aligerando, luchando con su Espíritu Santo, su palabra, su evangelio, su seguridad, sus promesas, sus esperanzas, nuestra posición en Él, nuestra herencia en Él, echando fuera el temor. Desterrando el temor. Pero ¿a quién? ¿En quién lo hace? En aquel que ¿qué? Que persevera en Él. En aquel que lo ve como el mediador. En aquel que mantiene sus ojos en Jesús. Oh, hermano, si yo pusiera mis ojos en el pastor o en los pastores que he tenido. Una vez descubrí algo de mi pastor. No voy a decir más para no revelar más nada. Y me fue algo fuerte, algo que me movió. Pero ¿qué le sucede al que madura en la fe? Después me di cuenta, él no es diferente a mí. No es diferente a mí. Y así nos pasa, hermanos. Descubrí algo un día en mis padres. Cuando uno es niño, uno está con esa visión idealística de sus padres. En algún momento vine a ver sus defectos. A veces nos parcializamos con uno, con el otro. Yo me parcializaba con mi madre más. Porque mi padre fue bastante candelita. Que Dios lo tenga en su gloria. Pero un día dije, hey, espérate. Mami no es perfecta. Tiene muchos defectos también, caramba. Y en otras palabras, poco a poco, en ese proceso, venimos a entender que todos estamos en la misma
situación, en la misma condición. ¿Y qué necesitamos? ¿Cómo termina este pasaje? Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Necesitamos un socorro. Un socorro, un SOS. Señor, socorro, Señor, auxilio. ¿Y de dónde viene ese socorro, hermanos? Miren el versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Miren el socorro. ¿Qué tipo de socorro es este? Para venir a ser misericordioso. Tenemos un socorro de misericordia. Cuando empecé a entender y ver mis pecados, mis maldades, el Señor que alumbra mi conciencia y ver la manera en que el Señor me socorre. Entonces cuando vengo por ese camino a la iglesia, digo, espérense. Aunque yo sienta ¿verdad? Este encuentro de sentimientos, el Señor que me levantó a mí hoy y me ha socorrido es el Señor que me dice, llega y comparte con aquellos igual que tú el socorro de misericordia que el hermano mayor se ha identificado a nuestro favor por su gran amor con que nos amó. Y de eso se trata, hermanos. En otras palabras, si tenemos, que es lo que debe decir Pablo hablando de la encarnación, si hay alguna consolación, si hay algún afecto entrañable, si hay algún sentir de misericordia, sintamos lo mismo. Que sintió, que experimentó, que vivió nuestro Salvador, el Dios encarnado, nuestro hermano mayor, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló como un siervo a la condición de hombre para morir, el mayor proveyendo para el menor. El Señor nos da un rescate de misericordia, porque miren qué rescate es este. Y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué cosa es la expiación o la propiciación? Que nuestros pecados han sido cubiertos. Wow. Yo no pudiera vivir con mis propias faltas de ayer, mis propios pensamientos, mi propio orgullo, mi propia vanidad, mis temores. Porque ¿qué es lo que hay detrás del orgullo? ¿Qué hay? Temor. Debilidad. Inferioridad. ¿Verdad? Pero ¿qué nos rescata? Que el Señor nos cubre con su misericordia, nos cubre con su amor. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor provee un rescate de misericordia en contra del temor, en contra de la tentación. A nosotros proveer para nosotros mismos, vivir por nosotros mismos y en la lucha los unos con los otros, rescatándonos de la tentación de alejarnos y de voltearnos de él, iglesia. El Dios encarnado ha sido dado para llevarnos al final de nuestra gloria. Es nuestro hermano mayor. Es el que sufre con nosotros, de nosotros y por nosotros. En esa seguridad y confianza podemos continuar adelante y movernos al nuevo año. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros, iglesia. Amén.